Las proyecciones en materia de economía que ha presentado el Banco Central de la República Argentina, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la inflación y también con la producción. En principio, Raúl, algunas de las cuestiones que ha marcado el Banco Central, por ejemplo, en términos de precios, anticipó una inflación menor a la de los últimos años, gracias a un incremento de la producción y la oferta de bienes. También auguró un aumento del superávit comercial, anticipó que continuará la política de control, además de la cotización del dólar para evitar una fuerte devaluación del peso, y además también aseguró el Banco Central que se espera que el desempleo se mantenga en los bajos niveles que se encuentran hasta el momento y aumente también la oferta de créditos, algo que habías anticipado al comienzo de esta edición. Raúl. Así es, Roberto, porque sin dar cifras con el tema precios, las proyecciones del Banco Central preanuncian de que este acuerdo de precios y todo lo que tiene que ver con el incentivo a la oferta va a empezar a resolver el tema de la inflación y por lo menos va a haber una tendencia a la baja de esta inflación que, repito, no da cifras ni de la inflación pasada ni de la inflación futura el Banco Central, pero sí habla de una tendencia en este sentido. Por otro de los aspectos que eran muy esperados dentro de este balance general y proyecciones que hace el Banco Central, que recordemos, esta es una obligación que tiene el Banco Central de hacer una proyección y programación anual. De acuerdo a la Carta Orgánica, durante muchos años dejó de hacerse. Esto es una costumbre o una obligación, mejor dicho, que recuperó Mercedes Marcó del Pont cuando asumió la presidencia del Banco Central y desde entonces se viene haciendo. Pero decía, este año había una particular atención en qué iba a decir el Banco Central con respecto al manejo del tipo de cambio, del dólar, del tema de evaluación, porque obviamente hubo mucha presión durante todo el año 2013, sobre todo en la segunda mitad, para buscar obligar a una devaluación al Banco Central. Hubo una política del Banco Central que mantuvo esta administración del mercado cambiario, pero con una aceleración de los mini ajustes. Evidentemente en los últimos 2 meses y sobre todo en el último mes se ha dado una aceleración importante en la modificación, la variación que se va haciendo del valor del dólar, y lo que sostiene el Banco Central, por un lado explícitamente, dice, se va a mantener esta política, no va a haber mega devaluaciones, se va a evitar cualquier tipo de impacto sobre la economía que podría tener una medida de este tipo, y sí se va a seguir con esta administración del tipo de cambio, es decir, con estas modificaciones parciales que pueden ser diarias o semanales. Esto es lo explícito. Pero hay otra cuestión que no está dicha tan explícitamente, pero hay que tomarla como una señal. Porque cuando habla de los riesgos que puede tener la economía argentina, habla fundamentalmente de los riesgos externos, lo que puede pasar con la recesión internacional, lo que puede pasar con determinadas políticas de los países centrales y fundamentalmente qué es lo que puede pasar con Brasil. Que Brasil lo que ha tenido en el último año también es una aceleración de la devaluación, y el tema del real a la Argentina y particularmente a la mirada del Banco Central le importa mucho. Yo les diría que le importa mucho más que el dólar. Y por lo tanto, si devalúa el real, Argentina, para no perder esa competencia, tiene que ir acompañando esa devaluación con una devaluación del peso y por lo menos no perder el ritmo que va teniendo su paridad peso argentino real. Por lo tanto, si se espera que el real, como se espera, siga una paulatina devaluación, recordemos durante el año 2013 fue del 10% la devaluación del real, es probable que Argentina mantenga esta pauta de ir incrementando paulatinamente el valor del dólar, quizá no a un ritmo del 30% anual como está ocurriendo si uno hace la proyección de los últimos 45, 60 días, pero sí seguir con esta política de ajustes parciales, mini ajustes del dólar a lo largo del año. Raúl, hablabas antes del tema de los créditos. ¿Cuál es el impacto o para qué sirve este informe del Banco Central? ¿Es tomado por otras entidades bancarias, otras entidades financieras? Y en este sentido, ¿qué sucede con el tema créditos? ¿Cabe la posibilidad de que baje la tasa de créditos, por ejemplo, en la banca privada? Te debía esta respuesta, es verdad, me hace bien en recordármelo. Lo que dice el Banco Central con respecto a los créditos es que va a haber 2 fuertes incentivos que son los que mantienen, los que han mantenido por lo menos en los últimos tiempos el ritmo de créditos bancarios. Uno es el Procrear, es decir, va a seguir alimentando esta cuestión de que a través de estos créditos subsidiados haya crédito para la vivienda y a la vez cuidando de que esto no se vuelque en un aumento de los precios de los insumos para la construcción para que no sea capturado
ese beneficio por parte de los que venden los insumos y sí quede en manos de quienes son los beneficiarios directos de los créditos. Es decir, eso estimula el mercado en general, Silvia, te diría, con todo lo que tiene que ver con créditos para la vivienda o para actividades que tienen que ver también con el área de la construcción. La otra línea sobre la que se sigue trabajando fuerte son los créditos para la producción. Esto de obligar a los bancos a que por lo menos un 15% de sus ingresos lo destinen a créditos para inversión productiva y de esa porción la mitad por lo menos vaya a las pymes. Esto ha funcionado bien, sobre todo en el último año, y se va a seguir alentando. De la mano de esto, en general ocurre que los bancos, o por lo menos ha ocurrido en estos últimos 2 años, los bancos también teniendo esta base empiezan a ofrecer créditos a una tasa un poco más favorable de la que pedían hasta hace un par de años. Con lo cual, con estos estímulos se supone que el tema créditos va a tener todavía una presencia mayor en este año 2014 que la que tuvo en los últimos años en la economía argentina. Y hablamos de crédito para la producción, pero seguramente también créditos para el consumo y a tasas un poco más razonables de las que han tenido hasta ahora, que realmente han sido, salvo estas líneas subsidiadas, han sido tasas muy elevadas.